que también, como en el caso de los sociocognitivos, hay una cantidad grande de modelos, pero en este caso, que no pasa en lo otro, hay un modelo más hegemónico que es el que ha tomado particular importancia y particular relevancia dentro de la psicología y la psicopatología actual, que es el modelo de los 5 grandes factores de personalidad de estos dos autores, Costa y McLean. Paul Costa trabaja en el Laboratorio de Neurociencias del Comportamiento del Instituto Nacional de Envejecimiento en Estados Unidos, y Robert McLean trabaja en el mismo instituto pero en el otro lado, la sección de personalidad del Clínico Rosario. Así como los modelos sociocognitivos tienen inicio en los años 70, si bien están los antecedentes de Kelly, 15 años antes, estos modelos son mucho más anteriores. Dentro de la psicología, como os decía, tienen origen a principios de 1900, pero la idea de que existen ciertos factores de personalidad que les anticipo, esos factores tienen una carga biológica muy fuerte. Esa idea de que hay ciertos componentes biológicos que se van a relacionar con la personalidad se remonta mucho más atrás en el tiempo, a la antigua Grecia, hace más de 2000 años. Había una teoría científica, entre comillas, pero la época, la teoría de los 4 elementos, que básicamente decía que todo el universo, todo el cosmos está formado por diferentes composiciones de 4 elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua. Es decir, los 4 elementos básicos cuya composición, de acuerdo a la teoría, compondrían todo lo que existe en el universo. Hipócrates tomó la teoría de Empédocles de los 4 elementos y lo llevó al cuerpo humano. Entonces, en el cuerpo humano hay 4 humores, 4 líquidos, vamos a ver por eso, que van a determinar 4 temperamentos distintos. Esta es la primera clasificación de personalidad de la historia. Por lo tanto, hace ya 2000 y pico años, ya se sentaron las bases entre que existiría una relación entre los aspectos biológicos y la personalidad. ¿Qué serían los humores? Los humores son ciertos líquidos que recorren el cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y tinte. Cada uno de estos humores se corresponderá con alguno de los 4 elementos básicos. Y va a ser, que esta es la parte que nos importa, de acuerdo a la preponderancia de uno de esos humores en nuestra constitución física, según los griegos, tendríamos un temperamento o sanguíneo, o flemático, o colérico, o melancólico. Fíjense que algunos de estos términos todavía se siguen utilizando, a pesar de que tienen más de 2000 años. La persona sanguínea, el temperamento sanguíneo, se caracterizaría por ser una persona valiente, optimista, romántica, sociable. La persona flemática, impasible, apática, controlada, indiferente. La persona colérica, amargada, impulsiva, irritable. Y la persona melancólica, pesimista, triste, reservada y abatida. Si bien esto es bastante, podríamos decir, limitado, bastante tosco, piensen que es una clasificación que los griegos hicieron de observar a las personas hace 2000 años. Entonces, si uno lo ve de ese lado, ya deja de ser tan tosco. Ya es una apreciación bastante objetiva. De hecho, les digo, algunos de estos términos se siguen usando y algunas de estas combinaciones dan lugar a ciertos trastornos de personalidad que siguen existiendo hasta el día de hoy.
Aún hoy existe un trastorno de personalidad que se llama esquizoide, que se caracteriza, la persona esquizoide se caracteriza por ser impasible, apática, controlada e indiferente. O sea, esto que observaban los griegos hace 2000 años tiene algún fundamento científico. Galeno continuó con esta tradición, y bueno, esto que decimos, que el predominio de cada humor, que los humores son un componente biológico, va a dar lugar a un temperamento distinto, y el temperamento distinto va a dar lugar a características distintas a personas distintas. Damos un salto en el tiempo, vamos a ver en 1937, donde Allport, que Allport es el que se considera, es algo de lo que tuvimos la semana pasada, o en el tema de internet, qué sé yo, uno de los iniciadores, o el iniciador de la psicología de la personalidad como disciplina científica. O sea, ya existía el tema de personalidad, los estudios de personalidad. De hecho, eso que vemos los griegos es el estudio de personalidad. Pero como disciplina científica, se coincide en situar su origen en 1937 con los trabajos de Allport. Allport definía el rasgo de esta manera: predisposición a responder de manera similar a diferentes estímulos. Los rasgos para Allport son disposiciones estables de comportamiento y llevan a esto, una tendencia a actuar de manera consistente. De manera consistente es actuar de manera similar, consistente, en diferentes situaciones. Y tienden a permanecer estables a lo largo de la vida con mínimos o pocos cambios. Fíjense que en esta definición del concepto de rasgo de Allport no se hace alusión a cuestiones biológicas. De acuerdo a esto, los rasgos pueden ser de origen biológico u otra cosa. Son las concepciones más nuevas las que van a hacer mayor hincapié en lo biológico. Seguimos con el concepto de rasgos que definía Allport. Los rasgos tienen existencia real. Dentro de la mente de la persona podemos encontrar los rasgos. Los rasgos van a determinar el comportamiento. Y acá ya entramos a diferenciar con los que dicen los modelos cognitivos. Para los modelos cognitivos, como diríamos, la personalidad no determina el comportamiento de manera total. Pueden demostrarse empíricamente al observar reiteradas muestras de conducta de una persona. Puedo inferir un rasgo subyacente. Si por ejemplo yo les digo de una persona que le gusta ser el centro de atracción, que tiene muchos amigos, que suele salir a lugares públicos para estar con otras personas, etc., ¿qué rasgo subyacente les parece que hay detrás? Extraversión. Asumo ante la veo a esa persona en diferentes conductas, en diferentes situaciones, veo cierta consistencia y asumo que es una persona extrovertida. Ahí estaríamos en el terreno de la explicación. Explico su conducta diciendo que es extrovertida. Sí. Dentro de los modelos de los rasgos, un modelo que tuvo bastante aceptación hacia mediados del siglo pasado fue el de Eysenck, que es un modelo trifactorial. Son 5 grandes, como su nombre lo indica, es un modelo pentafactorial, 5 factores. El modelo de Eysenck tenía 3 factores. Y decía más o menos lo mismo que Allport. Los rasgos median entre los estímulos y las respuestas. Diferentes
personas tendrán diferente perfil de personalidad de acuerdo a sus rasgos, pero sin embargo el enfoque de Eysenck era más nomotécnico. Va a decir, él lo que quería descubrir son las leyes y cuáles son las dimensiones, que serían el mismo que los rasgos, básicos de la personalidad, o sea, que todos compartimos. El modelo Eysenck en su trabajo era muy científico en su origen, ese era conductista acérrimo, o sea que estaba muy ligado a todo lo que sea la prueba empírica, el diseño experimental, más o menos se lo ubican mentalmente como sería Eysenck. Por esto que le digo, bien, digo otra cosa. Eso para que se vayan armando un cuadro de situación. Hacia mediados de los 80, no sé cómo, vino a un congreso de psicología en Buenos Aires. Imagínense ahora la estructura mental del psicólogo medio de Buenos Aires capital del año 80-82. Junten esas dos cosas. ¿Y qué les parece que pasó? Que ya estaban todos ahí. Terminó por escándalo. Los psicólogos de acá lo acusaban a Eysenck de cientificista, Eysenck decía que eran todos supersticionistas. Terminó por escándalo, obviamente, como se podía prever. En el primer modelo de Eysenck, que era de 2 dimensiones, aparecen estas 2 dimensiones, que van a estar repetidas en casi todos los modelos porque son las más tradicionales, las que más herencia empírica tienen, que son la de introversión e introversión y la de neuroticismo, estabilidad emocional. Podría decir, hay personas que son más extrovertidas, menos, son más introvertidas. Y hay personas que son más estables emocionalmente y hay personas que son más inestables emocionalmente. Eso es lo que quiere decir el neuroticismo. Hay personas que pueden tolerar los diferentes estresores del ambiente sin perder más estabilidad, y hay personas que son más propensas a desestabilizarse ante la presencia de cualquier estresor. En su momento esto Eysenck lo denominó neuroticismo, o sea, sería la tendencia a la predisposición a sufrir trastornos, los llamados neuróticos, o la estabilidad. Se siguió manteniendo por una cuestión de tradición el nombre, pero por ahí la denominación más adecuada es estabilidad o inestabilidad emocional. Estas 2 dimensiones, digo que aparecen en todos los modelos con la misma denominación, muy parecido, se remontan aún antes dentro de la psicología. El primero a hablar de extroversión e introversión fue Jung. Hablaba de otro marco teórico, o sea, no apuntando tanto a la existencia de evidencia empírica, pero fue el primero que trajo a colación esta dimensión. Cuando hablamos de rasgos, dimensiones, factores, estamos hablando de lo mismo. Es decir, rasgo es sinónimo de factor y es sinónimo de dimensión. Rasgo sería ese constructo hipotético que sería la base de la percepción. Dimensión porque todos los rasgos son dimensionales. Tienen 2 polos extremos y una dimensión. Y factor es porque si la teoría encuentra evidencia empírica, esa evidencia empírica surge del análisis factorial, lo vamos a ver ahora un poco más en detalle. El análisis factorial da por resultado, esto es un procedimiento estadístico, un factor. El factor de extroversión, el factor de emocional, etc. Cuando hablamos del factor, del rasgo, de dimensión, estamos hablando de lo mismo. Sí. Pero el rasgo sería biológico, adquirido, una mezcla. Eso ya lo vamos a ver, hay diferentes modelos que sostienen una cosa u otra. Para hoy, porque fue el primero que habló, no se expresó, o sea, podía ser adquirido, podía ser construido. Para ese y otros tiene una fuerte presencia
biológica. También puede cambiar en esta etapa. Cuando veamos en el de los 5 grados vamos a ver cuánto es lo que puede cambiar y cuánto es lo que no puede cambiar. Ante lo escaso de un modelo de dos factores para explicar la personalidad, el modelo definitivo de Einstein, como decía, tiene 3 factores. Abre una definición que llamó psicoticismo control de impulsos, por lo que su modelo completo se llamó psicoticismo, extroversión y neuroticismo. Básicamente lo que es cada una de estas cosas, las personas con alto neuroticismo son así, ansiosas, depresivas, con sentimiento de culpa, bajo autoestima, tensas, emociones, etc. Las personas con alta extroversión, sociables, vitales, activos, asertivos, etc. Y las personas con alto psicoticismo, agresivas, frías, egocéntricas, impersonales, impulsivas, antisociales, etc. El otro polo tiene las características opuestas, recordando que son dimensiones, que todos nacemos con cierta predisposición a ser más extrovertidos, más introvertidos. Fíjense en la impronta del primer modelo de los griegos, que Einstein llegó a relacionar su modelo de 2 dimensiones con los 4 temperamentos. Entonces, una persona con alto neuroticismo y alta introversión correspondía al temperamento melancólico de los griegos. La persona estable emocionalmente, introvertida al flemático, que lo mismo. La persona flemática, que yo le decía que hoy, cuando eso se convierte en trastorno de personalidad, se llama trastorno esquizoide, es una persona más bien introvertida y una persona estable. O sea, no es fácil que pierda su estabilidad emocional, porque justamente una de las características de la persona esquizoide es la distancia emocional, o sea que no hay nada que lo haga salir de eso. Y cuando hoy hablamos de una persona flemática, estamos hablando de una persona así. Ejemplo. Ejemplos de personas con alto neuroticismo, reacción excesiva incluso a los estresores moderados, hipersensibilidad crónica, desmedida respuesta emocional, mayor cantidad de áreas cerebrales que controla el sistema de alarma, etcétera, etcétera. Esto está sacado de un trabajo que una vez presenté en un congreso de psiquiatría que era sobre resiliencia. ¿Saben lo que es la resiliencia? La psicología es una, no sé si es porque es una ciencia relativamente nueva o porque es así, siempre va a ser así, tiene una excesiva proliferación de constructos que parece que fueran diferentes, pero hablan de cosas más o menos lo mismo. Resiliencia sería, está sacado de la física. La resiliencia en los metales es la capacidad que tienen algunos metales a sufrir grandes presiones, torcerse con la presión, pero cuando la presión cesa, volver a su punto original, o sea, no quedar deformado. Llevado al terreno de las personas sería más o menos lo mismo. La capacidad que tiene alguna persona de sufrir grandes traumas, grandes presiones, y una vez que eso pasa, volver a ser la misma persona que era. Que el congreso era sobre resiliencia y no sé qué cosa. Y lo que yo presentaba es que resiliencia, neuroticismo, afectividad negativa y otros conceptos que parece que fueran cosas diferentes, en realidad no son cosas tan diferentes. Resiliencia medio parecido al neuroticismo medio parecido a algo que se llama, que vamos a ver la semana que viene, afectividad negativa. O sea que no es que adentro de la cabeza de las personas vamos a encontrar resiliencia, afectividad negativa, neuroticismo. Son constructos teóricos que tienen alto grado de solapamiento a veces entre sí. Entonces lo que yo decía es que lo que se llama resiliencia es más parecido a la estabilidad emocional. Que para que no quede
en contradicción con lo que decía recién de la personalidad esquizoide, habría cierta estabilidad emocional o cierta inestabilidad emocional, que ambas entrarían dentro de lo que consideramos personalidad normal, personalidad adaptativa, como la quieran llamar. Que salvo algún ejemplo que hay de, como recién esto de personalidad esquizoide, no estamos hablando de personalidad patológica. Entonces todo el curso es personalidad normal, adaptativa, funcional, como quieran. O sea, habría una manera funcional de tener una personalidad estable, habría una manera funcional de tener una personalidad inestable, personas que son más emocionales que otras, lo que no quiere decir que eso sea patológico. O sea, dentro de cierto rango se maneja dentro de lo que es personalidad normal. Si esto excede más para un lado o para el otro, ahí estaremos hablando de patología. Cuando esto excede cierto monto, cierto tipo de estabilidad, o sea, ser demasiado estable sería patológico y ser demasiado inestable también sería patológico. Lo mismo para todas las diferentes dimensiones que veamos, extroversión, introversión y todas las que veamos cuando veamos el modelo tipo grande. Los antecedentes de Eysenck, hablamos ahora de los modelos actuales de los rasgos, también derivan de la tradición griega. Y son modelos que se caracterizan por dos cuestiones. Por un lado, lo que hablamos, que vamos a ver un poquito más de detalle lo que es, son modelos factorialistas, o sea que privilegian una técnica estadística que es el análisis factorial. Tienen algo que se llama hipótesis léxica, que ahora también vamos a ver lo que son, lo que es la hipótesis léxica. Los 5 grandes se llaman grandes porque se supone que cada rasgo grande encierra una serie de rasgos de segundo orden que dentro del modelo se llaman facetas y más chicos. Y acá está el tema de la importancia de lo biológico, la importancia de lo ambiental. Dentro de los modelos de los rasgos existen lo que llaman versiones fuertes y versiones débiles. Las versiones fuertes son las que dicen que hay una gran determinación biológica de los rasgos de personalidad. Las versiones débiles, más parecidas a lo que proponía Allport, lo que sostienen es que si bien los rasgos existen y pueden ser detectados en una persona, no necesariamente tienen que tener un antecedente biológico. Es decir, no necesariamente la persona tiene que haber nacido así. Para las versiones fuertes, la persona nace con determinada personalidad. Cuando veíamos el tema de Michel y la controversia entre la personalidad y ambiente, y el determinismo, qué sé yo les dije que la psicología de la personalidad, por lo menos del lado de los rasgos, cae en un pozo. Empezó a resurgir en los años 90 con los trabajos de Costa y McRae, donde vuelven al centro de la psicología y la psicopatología el tema este de los rasgos desde una versión fuerte. El modelo de los 5 grandes de Costa y McRae determina, sostiene, que los rasgos tienen origen biológico, que se transmiten genéticamente, razón por la cual las personas naceríamos con nuestra personalidad ya determinada. Vamos a ver cuál puede llegar a ser el papel del ambiente en ese caso. Vamos a ver primero lo que es la hipótesis léxica. La hipótesis léxica básicamente dice: si existe alguna diferencia de personalidad entre diferentes personas, que puedo decir, alguien es más simpático, otro menos simpático, alguien más extrovertido, alguien más introvertido, alguien más hablador, alguien más callado. O sea, toda diferencia que exista, dice la hipótesis léxica, debe tener una palabra que la represente, en particular un adjetivo. O sea, los adjetivos que existen referidos a personalidad han surgido, dice la hipótesis léxica, de observaciones de cómo son las personas y de las diferencias entre las personas. Por lo tanto,
si existe una diferencia de personalidad y existe una palabra que la determina, esa palabra tiene que estar en un diccionario. O sea que si voy a los diccionarios, busco los adjetivos que hablan de personalidad, voy a encontrar todas las diferencias que pueden existir de personalidad. O sea, no habría una diferencia de personalidad, que haya personas que sean más y personas que sean menos, que no tenga una palabra que lo defina. Eso es lo que dice la léxica, básicamente. Vamos a ver un poquito lo que es el análisis factorial. Esto creo que no voy a intentar más. El análisis factorial es una técnica estadística que consiste en extraer factores comunes de una larga serie de datos aplicada a un gran número de personas. Si yo tengo, no sé, 100 datos de un montón de personas, lo que hace el análisis factorial es buscar factores comunes en esas respuestas. O sea, si las personas tienden a responder de cierta manera consistente entre sí a una serie de esas cuestiones, lo que hace el análisis factorial es decirme, acá hay un factor. Es un resultado estadístico. Compara la respuesta, ve las similitudes y extrae los factores comunes. Obviamente, el análisis factorial no me dice cuál es el rasgo, porque me da un número nada más. Pero supongamos que esa es la tarea que le corresponde al investigador, que estas respuestas similares, las personas, cuando voy a una reunión me gusta ser el centro de atracción. Otro será verdadero, otro será no. Y que tienen a responder de la misma manera cuando la pregunta es, en las fiestas nunca me quedo al mar, ¿verdadero o falso? Tengo muchos amigos, ¿verdadero o falso? Tiendo a preferir las reuniones sociales antes que estar solo, ¿verdadero o falso? Lo que dice el análisis factorial, acá hay un factor. Ahora, ¿qué factor? Eso lo tiene que determinar el investigador leyendo el contenido de los ítems que forman ese factor. Que en este caso será, como es obvio, exploración. Entonces, juntando el análisis factorial con la hipótesis léxica, surgen los diferentes factores de los diferentes modelos factoriales. Pero como esto es una técnica estadística, mucho depende de los parámetros que el investigador ponga. Por eso hay modelos factoriales de 3 factores, de 5 factores, de 7 factores, de 16 factores. Y no todos los leen de la misma manera. O sea, no todos, encontrado el factor, dicen que corresponde al mismo rasgo. Porque este paso de factor al rasgo es el que hace el investigador. O sea, no hay acuerdo, aún encontrando similares factores, cuál es el rasgo subyacente. Por eso hay diferentes modelos de rasgos. Sí parece ser, al menos al día de hoy, que un modelo de 5 factores es lo más adecuado para entender, al menos en parte, el funcionamiento de la personalidad. Todavía no vimos personas sin factores. Ya en 1920 hay trabajos donde encuentran 5 factores. Olpor y Olver tienen un trabajo en 1936 que hicieron a partir de los ítems sacados de un diccionario. Hasta los años 60 hay trabajos. Luego surge el debate persona-situación que impone Michel. Y esto empieza a reflotar en los años 80 y sobre todo en los años 90 con los trabajos de Costenagel. Otro investigador, Goldberg, fue el que le puso el nombre de grande a estos 5 factores. A partir de los años 90, entonces el resurgimiento de la psicología de la personalidad basada en el concepto de rasgo. Y la herramienta privilegiada para hallar los rasgos es el análisis de adjetivos, que como les decía, se consideran descriptores de los diferentes rasgos.
se entiende que la mayor parte de los rasgos de personalidad pueden entenderse en términos de 5 dimensiones grandes que englobarían esos rasgos de segundo orden, y como decía también, la versión que se impuso es la versión genotípica, dura, de los rasgos, pero vamos a ver qué implicancias puede tener eso. Los modelos factorialistas, los modelos rasgos, tienen dos características relevantes. Uno es el énfasis en replicar investigaciones en diferentes culturas, en diferentes momentos de la vida, en diferentes contextos. Hay muchísimas investigaciones que se hacen en base a modelos factoriales en todos, o la mayoría de los países del mundo. El modelo de los 5 factores, el de Costa-McGray, logró lo que ningún modelo sociocognitivo había logrado, que es ser un paradigma unificador de todos los modelos de los rasgos. Si bien hay diferentes modelos, como en otro caso, pero hay uno que es hegemónico, que es este. Y estos son los 5 rasgos, las 5 dimensiones del modelo de Costa-McGray. Los que ya conocemos, extroversión e introversión, neuroticismo, estabilidad emocional. Y esto vamos a verlo con un poco más en detalle para comprender bien lo que significa. Responsabilidad y responsabilidad tiene que ver con que había personas más apegadas a las cosas estructuradas, en orden, como debe ser, y personas más desestructuradas, más espontáneas. O sea, ambas características, como veíamos acá, estaríamos hablando de personalidad normal. Pues por ahí el término irresponsabilidad da idea de algo no deseable cuando dentro del modelo no es así. Hay personas que son más estructuradas, no están apegadas a las formas, y hay personas que sí, lo son. Lo mismo que veíamos acá. Ser demasiado responsable sería patológico y ser demasiado irresponsable también. Pero habría una cierta magnitud que entraría dentro de lo esperable y unas personas salen un poco más para acá y otras personas salen un poco más para allá. Amabilidad o posicionismo tiene que ver con ciertas características de las personas que hacen que sean más agradables al trato, más respetuosas, y otras no, o sea, más oposicionistas, más rebeldes. Y lo mismo, dentro de ciertos parámetros se maneja dentro de lo esperable. Si excede para un lado o para el otro, estaríamos en terreno de la patología. O sea que sería tan patológico ser muy amable o muy responsable como ser muy responsable o muy oposicionista. ¿Se entiende esto? O sea, uno tiene que ser amable siempre, y no. Hay situaciones que llevan a que uno no sea amable, o sea, que no sea funcional ser amable. Si uno sigue siendo amable cuando no debe serlo, que tiene que ver con la baja asertividad, pasa a ser patológico. Y la última dimensión, quizá la más cuestionada, es apertura a la experiencia, convencionalismo, que dice que había personas más creativas, con más intereses artísticos, más curiosas, y otras personas más dogmáticas, más tradicionales, más apegadas a lo ya conocido. Hay ciertos estudios que intentan sostener esto de la base genética de los rasgos. Estos son estudios que se hacen con gemelos idénticos que comparten la misma carga genética, o con hermanos mellizos que no tienen la misma carga genética. Esto mide la correlación entre rasgos de personalidad en pares de gemelos. Imagínense lo que debe ser dedicarse a investigar gemelos. Tengo que conseguir un buen número de gemelos que se dejen investigar los dos. Es una investigación bastante complicada. Bueno, salta a la vista que cuando comparten la misma carga genética, su personalidad tiende a correlacionar más que cuando son
mellizos con diferente información genética. Sobre todo se da acá en esta versión, la primera experiencia. Igual después vamos a ver la importancia de esto, porque fíjense que correlación 0,50, que es alta, pero después vamos a ver que parece alta, pero en realidad no es tan alta. Sí que habría una base biológica, que quizá eso no se puede negar, o sea, si hay algo que estarían de acuerdo Bandura y Kosten-McRae y Rotter y se basarían los cuatro, es que hay una base genética. El tema es qué importancia tiene. Ahí es donde se entrarían a discutir, o sea, ahí es donde han discutido. Está bien. Las personas no nacemos todas iguales, como una tabula rasa. Los bebés son diferentes. Está bien, hay una base genética de la personalidad. Bueno, pero ¿qué importancia tiene eso cuando ese bebé es una persona adulta? O sea, ¿cuán determinante es? Y ahí es donde entran a discrepar. Los modelos sociocognitivos ni mencionan las cuestiones genéticas de la personalidad, o sea, dan por sentado que están, pero no lo necesitan para explicar su teoría. Mientras que los modelos factoriales le dan gran peso a ese componente de la personalidad. Esto ya lo hemos dicho. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Tengo una duda de si los 5 grandes es un solo modelo o hay varios modelos que toman a estos 5 factores. Hay muchos modelos pentafactoriales. Parece ser que la solución factorial más apropiada es la de 5 factores. Pero el de los 5 grandes no es ni el único modelo factorial ni el único modelo pentafactorial. Hay otros modelos pentafactoriales, uno que vamos a mencionar un poco en la clase que viene. ¿Este de quién es, el de los 5 grandes? El de Kosten-McRae. Después está el modelo de los 5 alternativos de Zuckerman, que después vamos a ver que es similar, pero no es igual, es otro modelo. Después el modelo de 3 factores, de 7 factores. Lo que tiene el de los 5 grandes es que ha subsumido mucha investigación y es el modelo preponderante. Muchos han terminado ahí con los 5 grandes. O sea, muchas líneas de trabajo que hablaban de 5 factores que quizás no son lo mismo, no se han seguido desarrollando. ¿Lo tiraste a mí eso? Me pareció que la respuesta estaba muy terminada. No sé qué esperaba. Bueno, en el caso del modelo de 5 factores, cada factor grande incluye 6 facetas y hay un instrumento, el NeoPhi-R. Esto no sé si sabían, cuando un instrumento vea la R, significa que es revisado. O sea, significa que hubo una versión anterior que se revisó. Ejemplo. Neuroticismo. Factor grande neuroticismo, facetas, ansiedad, hostilidad, depresión, ansiedad social, impulsividad y vulnerabilidad. O sea, cada faceta es un rasgo, es un factor, es un rasgo de segundo orden que estaría dentro del factor grande que es neuroticismo. O sea, alguien puede tener elevada las 6 facetas y tener un neuroticismo alto, o ser una persona ansiosa pero no hostil, ni depresiva, ni ansiedad social, ni impulsividad, entonces va a tener neuroticismo más bien bajo. Para que sea alto tiene que tener todas las facetas altas. Lo mismo para el resto de los factores. No vamos a ver todos, están en la bibliografía, ya está el PowerPoint en la página. Fíjense, por ejemplo, responsabilidad, competencia, orden, autodisciplina, reflexión, sentido del deber, necesidad de logro. O sea, que una persona tenga baja necesidad de logro no necesariamente es patológico. Hay personas que son más del día a día y personas que tienden a ponerse proyectos y avanzar. Lo mismo con sentido de deber, reflexión, autodisciplina. Amabilidad, confianza, franqueza, altruismo, modestia, actitud conciliadora y sensibilidad social. Estas serían las 6 facetas de amabilidad. O sea, dentro de este modelo, cada uno de los factores tiene 6 facetas. Que algunos, como yo, que pensamos que la naturaleza es más bien desordenada, nos hace un poco de ruido que justo todos vayan a tener 6 facetas. ¿Tienen existencia real o son las que más o menos le pusieron para eso? Bien. Lo que
critica, después vamos a ver algunas críticas, una de las cosas que se critica en este modelo es que solamente describen la personalidad. Cuanto más pueden llegar a explicar, pero no permite predecir. O sea, que una persona, por más alta extroversión que tenga, yo no puedo predecir que en tal situación va a seguir siendo extrovertido. O sea, es un modelo que a la hora de predecir ni hablar de cambiar, hace bastante agua. Los autores, para no quedarse en esta cuestión descriptiva, postularon hace unos años una teoría de la personalidad. El modelo de tipo de rasgo es un modelo descriptivo de la personalidad. Para dar un paso más, presentaron una teoría de la personalidad cuyos componentes centrales son las tendencias básicas, que serían los rasgos. Ahora ponemos en el gráfico esto. Las adaptaciones características, que es lo que hace cada uno con esos rasgos que le tocaron en su interacción con el ambiente. Biografía lo vamos a ver mejor en el gráfico. Ahora mira, ciertas bases biológicas que van a determinar las tendencias básicas son los rasgos, ¿no? Que seguimos a ver si van a apertura del cerebro. La persona, a medida que empieza a interactuar con los demás, va a desarrollar ciertas adaptaciones características que tienen que ver con la modulación de los rasgos. Y esto es lo que hablábamos hace un rato de, bueno, ¿cuál es el peso del rasgo y cuál es el peso del ambiente? Es como si de nacimiento la persona naciera con cierta tendencia a ser más bien extrovertido y las adaptaciones características tendrían que ver con que si va a ser más introvertido o no tanto, pero que su experiencia no puede salir de acá, porque no querrá algo determinado. O sea, la influencia del ambiente queda limitada a moderar un poco el rasgo. Un poquito más extrovertido, pero no. Si una persona, sus tendencias básicas están acá, jamás va a poder estar acá. O sea que la personalidad es como es desde que uno nace y el ambiente hará que sea un poquito más, un poquito menos, pero no más que eso. ¿Roberto, sí. ¿Significa que los trastornos de personalidad sí o sí tienen una base biológica muy fuerte? Para esta gente sí. Ese sería... yo tengo algo. Y entonces, ¿cómo traer en juego la psicología si la parte biológica es tan preponderante? Y el cambio se hace tan complicado. La psicología entraría en juego para esto y para lidiar con el rasgo que te toca. Para lidiar, claro. Para saber vivir con eso. Para saber vivir con eso. Yo que tengo algo que se llamará ideación paranoide, que no se los aconsejo, siempre tiendo a ver una confabulación, algo detrás, o sea, no me quedo con la primera impresión. Entonces digo, pero, porque aparte, esto ya lo vamos a ver, este modelo tiene una fuerte presencia en el nuevo modelo que se quiere hacer sobre trastornos de personalidad. El modelo de trastorno de personalidad es un modelo no es dimensional, es categorial, existen categorías. El que ya nombré trastorno esquizoide, hecho evitativo, histriónico, dependiente, límite, etc. Se quiere pasar a un modelo dimensional, o sea, dar una serie de dimensiones que explican los trastornos de personalidad. La base para ese modelo dimensional es esta. Entonces, si yo estoy diciendo que los trastornos de personalidad tienen tan fuerte componente biológico que cuando uno nace ya está así, ¿qué tratamiento me queda para eso? ¿Cómo? Exactamente. Exactamente, la medicación. Que los trastornos de personalidad hoy por hoy son los únicos trastornos que no se medican. O sea, no hay una medicación para el trastorno de personalidad. Hay medicación para algunas conductas asociadas a los trastornos de personalidad. Por ejemplo, un rasgo disfuncional de personalidad, la impulsividad. Hay trastornos, que es el trastorno límite, que se caracteriza por impulsividad. Pero no hay una medicación para el trastorno límite, hay una medicación para la impulsividad. O sea, no hay medicación para el trastorno en sí. Para mí y para
mi ideación paranoide, el hecho de querer encontrar una manera de entender los trastornos de personalidad desde una base biológica, es para el día de mañana pudiera existir una medicación para... Pero bueno, yo pienso. Las adaptaciones características entonces sería la personalidad que uno muestra, que está también influenciada por las influencias externas. Incluye una biografía objetiva, que es una biografía que uno se va haciendo de sí mismo, pero fíjense que todas estas flechas, entonces que como las adaptaciones van a depender de los rasgos, pero también va a depender de la biografía, de las influencias externas, qué sé yo, no hay ninguna flecha que venga de allá para acá. O sea que esto, las tendencias básicas son como son, no se modifican. Así como este modelo de los rasgos se caracteriza por esto es la tendencia a los estudios transculturales, que a ver, que existan estudios transculturales que digan, bueno, estos rasgos se encuentran en diferentes culturas, eso no quiere decir que los rasgos sean biológicos. Puede ser una cuestión cultural, que culturas parecidas encuentren rasgos parecidos, lo que no quiere decir que tengan base biológica. La otra característica por la cual se distingue este modelo es el énfasis que se le da a la construcción de instrumentos de evaluación. Hay una larga serie de instrumentos de evaluación que van desde los 10 ítems. Sí. No, antes de pasar esto, una pregunta tengo. Porque en algunas culturas hay como, es como que se encontraron rasgos de personalidad muy distintos a otras culturas que incluso no tienen la palabra para definirlo. Por eso, en culturas cuanto más se alejan del tronco occidental, menos se pueden replicar los rasgos. Pero supuestamente ellos dicen que son estos 5 rasgos. Bueno, si realmente fuera así, eso es una evidencia irrefutable contra la base biológica de los rasgos. Los autores sostienen que los rasgos son universales, pero hay investigaciones que dicen que sí, vos haces evaluación en Estados Unidos, Alemania, España, México, Argentina, incluso vas a encontrar los rasgos. Lo que no quiere decir que si te vas a hacerlo en el medio del Amazonas también los encuentres. Si es así, entonces no tienen base biológica. Se explica más bien por cuestiones culturales, que puede ser que haya rasgos, esto, de que la extroversión y introversión sea un rasgo de nuestra cultura, de personas más cerradas en sí mismas y personas más abiertas a los demás. Pero no en todas las culturas necesariamente va a pasar eso. Bien, esto le decía, los instrumentos van desde 10 ítems, o sea, 2 ítems por factor, o sea, 1 ítem por polo, a 240 ítems, que es el que tiene el NeoPierre. Obviamente, cuanto más ítems, mayor información da el instrumento. Y obviamente que los instrumentos cortos dan información sobre el factor, nada más, no sobre la faceta. El único instrumento que da información sobre el factor y sobre las facetas es el NeoPi. La versión reducida del NeoPi, el NeoFFI, da información, que son 50 ítems, da información 50, 60 y 60. Da información sobre los factores y no sobre las facetas. O tal el BFI, el TIPI, que es uno de los 10 ítems, el BFI 10, que como su nombre indica es de 10 ítems. El TDA de Goldberg y el IPIP son dos proyectos más nuevos que también se caracterizan por utilizar adjetivos. Y el que desarrollamos con Rubén Ledesma acá en la universidad, el AEP, el listado de adjetivos para evaluar la personalidad, que es un instrumento de 67 ítems que es muy probable que alguno lo haya contestado, o bien cuando estamos construyendo el instrumento, o bien cuando se hizo la randomización, o bien que se está utilizando en diferentes investigaciones ahora acá en la universidad, o sea, muy posiblemente lo hayan respondido. Lo vamos a ver un poco más en detalle la semana que viene, son 67 ítems, 67 adjetivos, que uno tiene que decir si cuánto lo describe o cuánto no lo describe. Bien, valoración de modelos, aspectos importantes y aspectos débiles. Desde la aparición de los modelos, en el modelo de los años 90, se dio un impulso al estudio de la personalidad en general. O sea, resurge la psicología de la personalidad desde los años 90
cuando este modelo vuelve a cobrar fuerza y arrastra a toda la psicología de la personalidad. Estos vaivenes de la psicología de la personalidad dentro de la ciencia tienen sus reflejos dentro de comunidades académicas. Cuando abrió la facultad, en el año 86, arrancó con el plan de estudio que había cuando se cerró en el año 77. En ese plan de estudio había una materia llamada Psicología de la Personalidad. Cuando cambia el plan de estudio en el año 89 se saca la materia. Que bueno, en esa época era justamente cuando la psicología de la personalidad estaba baja, pero cuando se vuelve a cambiar en el 2010, que la psicología de la personalidad de nuevo estaba, no solo de nuevo, estaba en su mejor momento histórico, no se incluyó. O sea, no hay una materia de psicología de la personalidad. Que si yo no tuviera que definir ese hecho con una palabra no muy pesada, diría que es una aberración. Si es una palabra pesada, tengo que apagar la cámara primero. Es una aberración, de acuerdo a mi punto de vista, que no haya una materia que llame psicología de la personalidad en una facultad de psicología. En ciencias de la salud hay psicología de la personalidad. En servicios sociales, y acá no. Bien. Siguiendo con los aspectos más fuertes del modelo, es un intento de describir la estructura de la personalidad, esto que hablamos de la universalidad, aunque sea pretendida universalidad, y su generalidad transcultural. Propone una teoría de la personalidad, si bien, como veíamos, la teoría de la personalidad es medio forzada. O sea, la teoría de la personalidad fue un intento de contestar las críticas de que solamente describía la personalidad. Y ha sido un modelo que se ha expandido a diversas áreas de la psicología. Lo vamos a ver un poco eso también la semana que viene, que el modelo de los 5 grandes se utiliza en diferentes ámbitos de la psicología. Críticas. Por un lado, la existencia del propio concepto de rasgo. Es decir, ¿existirá algo en la mente que sea un rasgo de personalidad o sea un constructo teórico y nada más? Para los autores del modelo no, existen, tienen lógica y qué sé yo. Pero no todos piensan lo mismo. Aún dentro de los que siguen los modelos de los rasgos, no hay acuerdo entre cuáles son los rasgos y qué implican. O sea, las diferencias no son solo nominales que uno le pone neuroticismo y otro al mismo factor le pone estrés emocional. Las diferencias también son conceptuales. O sea, las discusiones entre autores que siguen el modelo de los rasgos, bueno, ¿qué representan estos 5 rasgos? Cuando veamos a la semana que viene los 5 alternativos, vamos a ver que son parecidos pero están diciendo otra cosa. Que en algún punto, pero bueno, ya vamos a ver la semana que viene. Así dejo medio como abierta la discusión. Esto, como hemos visto, ¿es una descripción o una explicación de la personalidad? Hasta la descripción por ahí no habría mayor problema. Sí, podemos describir a la persona como extrovertida, introvertida, estable, no estable, pero eso me sirve para explicar la personalidad. O ni hablar para predecir, o qué utilidad me da para el cambio. En ese sentido, es una teoría limitada, y por eso, como les decía, empezó siendo un modelo. Los autores pretenden que sea otra cosa. Para ellos lo logran, para el resto de la comunidad científica no. Son modelos que buscan aquellos aspectos que compartimos todas las personas y dejan de lado las diferencias individuales. Trabajos que demuestren la base biológica son escasos, ese que mostré yo recién es uno. O sea, no abundan los trabajos que den cuenta de la evidencia de la base biológica de la personalidad. Por ahora es un supuesto de la teoría, asume que sea así, pero no está demostrado que sea así, ni mucho menos. Y esta otra crítica que viene del lado de los modelos sociocognitivos es que muestran una estructura de la personalidad, pero no el funcionamiento.
La personalidad estaría basada en una serie de rasgos, cada uno con sus facetas, por eso es una estructura. ¿Cómo funciona la personalidad? Este modelo no da cuenta. Y sí da cuenta los modelos sociocognitivos. Hay algo que considerar. Nosotros veíamos que aún los estudios que favorecen este modelo no dan correlaciones mayores a 0,50, 0,60 entre hermanos gemelos monocigóticos. Pero una cosa es la correlación y otra cosa es la varianza. La varianza es esa correlación, en este caso de personalidad. ¿Cuánto de la personalidad explica? O sea, ¿qué varianza de la personalidad puedo explicar mediante esa correlación? La fórmula de la varianza es la correlación al cuadrado. O sea, que ante una correlación de 0,60 significaría que eso explica el 36% de la personalidad. O sea, aún en una correlación tan alta, quedaría un montón de diferencias en personalidad que no estarían explicadas por los rasgos. Aún sosteniendo que en hermanos monocigóticos hay una correlación de 0,60 en su personalidad, queda sin explicar el 60 y pico % de la personalidad, que obviamente tiene que ver con sus cuestiones contextuales. Si lo biológico solo me permite explicar esto, y esto es el valor más alto, se han encontrado valores como estos o más bajos, pero aún asumiendo que este es el valor más alto, queda por explicar qué pasa con toda la otra parte de la personalidad, la mayor parte de la personalidad. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto que veíamos en el modelo anterior, las diferentes interacciones, las diferentes maneras que tiene la persona de enfrentar la verdad. Bien. Hasta acá todo el modelo de los 5 grandes. No sé si seguir avanzando un poco más sobre esto que nos decían de CM5 o dejarlo para la próxima semana. No sé cómo estarán de cansados. Seguimos entonces. 2 segundos para decir. Esto breve, ¿vale? Lo que le decía. Hasta el DSM-4 existían diferentes categorías de personas. O sea, es un modelo categorial. Es una historia un poco larga porque ya se quería pasar un modelo dimensional y la cuestión se demoró. El DSM-5 se esperó más de 20 años cuando tenía que haber salido en 6, o sea, tenía que haber salido en el 2000, salió en 2013. Y sería una cuestión, yo diría que bochornosa, que es la siguiente. Para hacer una cuestión más democrática, entre comillas, la ELPIE publicó los borradores de todo el DSM-5 en internet durante 2 o 3 años. Estaban los borradores para que los quisiera consultar y para que se hicieran llegar sugerencias dentro de la comunidad psicológica y psiquiátrica de lo que uno veía en el borrador. De hecho, hubo algunos cambios que se hicieron a partir de esas sugerencias. Los borradores se retiraron a fines de diciembre de 2012. Para la personalidad apareció un nuevo modelo que es medio parecido al que vamos a ver ahora. No parecía el modelo que tenía. Se sacan los borradores de internet a fines del 2012, sale el DSM en mayo de 2013 y, oh casualidad, no, al menos en personalidad no había nada de lo que decían los borradores. En personalidad volvieron a repetir exactamente igual el modelo categorial del DSM-4. O sea, después de 20 años de investigación, presupuestos y qué sé yo, el capítulo del DSM-4 de personalidad es el mismo que el del DSM-5. O sea, no cambió nada. Sí aparece esto que vamos a ver ahora, fuera del cuerpo del DSM donde están todos los trastornos, en secciones diferentes, un modelo alternativo que sí se acerca más a lo que estaba en el borrador. Pero es un modelo alternativo, el modelo oficial sigue siendo el otro. Que define los trastornos de personalidad como deficiencias en el funcionamiento de la personalidad. El funcionamiento de la personalidad engloba la relación que tiene uno con sí mismo y la pelota interpersonal. Y 5 rasgos de personalidad patológico, que acá es donde intentan meter el modelo dimensional. Nosotros veíamos, estos son los
5 rasgos de este modelo alternativo que debe estar estudiando. Desapego, antagonismo, desinhibición, afectividad negativa y psicoticismo. Entre paréntesis aparece el número de facetas que tiene cada uno de estos rasgos. Si lo comparamos con los 5 grandes, vamos a ver que hay muchos puntos de contacto. La dimensión de desapego coincidiría con el polo de introversión el factor de introversión y extroversión. Antagonismo con el polo de posesionismo de este otro factor. Desinhibición sería equivalente a responsabilidad, afectividad negativa sería equivalente al eroticismo, y psicoticismo es el que menos relación hay, no necesariamente cubriría apertura a la experiencia. O sea que 4 de los 5 rasgos de este modelo alternativo se corresponden con los 5 grandes. O sea que el modelo alternativo está basado en el modelo de los 5 grandes. De todas maneras, el DSM-5 está siendo bastante criticado de diferentes lugares. Incluso el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud Mental no lo está usando. Salió, lo vieron, pero nosotros eso no lo vamos a usar. O sea que yo no lo conozco, pero debe tener problemas en otro grado. Y una cosa es los problemas que uno puede ver de afuera y otros son los problemas que ellos mismos ven de adentro. Porque el Instituto Nacional de Salud Mental debe ser el organismo más grande de salud mental de Estados Unidos y ellos dicen que nosotros no lo vamos a usar. Medio como que esto se veía venir y la aparición, ya es porque ya va para más, no lo podían prolongar más. De hecho, se cambia la denominación, no sé si ustedes se acuerdan, el DSM-2, 3, 4 es con números romanos. Este le he puesto el 5 con números latinos. Eso que puede parecer algo menor, bueno, el número romano, el número latino, el 4 es 4, el 5 es 5, no es tan así, no es tan menor, porque si hay un DSM-5, prontamente va a haber un DSM-5.1, 5.2, donde se van arreglando todas las deficiencias que tiene, donde supuestamente se irían arreglando todas las deficiencias que tiene este. Ejemplo de las facetas de estas dimensiones: afectividad negativa, la línea emocional, son parecidas a algunas a las del modelo 5 grandes. La línea emocional, ansiedad, separación, frustración, sumisión, etcétera, etcétera. Por esto las facetas también hay ciertas incongruencias, ciertas inconsistencias dentro de este modelo. Lo mismo para las otras facetas. Ponemos a tener un poco en esta el psicoticismo, que es la más extraña al modelo de los 5 grandes, para ver qué es lo que implica el psicoticismo. Creencias y experiencias inusuales, excentricidad y desregulación cognitiva y perceptual. Bueno, todo esto está definido en el manual, lo que significa cada cosa. Pero hay, por ejemplo, tienen instrumentos de evaluación y es algo esto que no se está usando en ningún lado. Bien, con esto ahora sí terminamos. La semana que viene vamos a ver algo más de los 5 grandes, en particular desarrollos acá locales, y otra unidad donde vamos a ver diferentes aplicaciones de psicología de la personalidad actuales, algunas asociadas a otros modelos y otras no. O sea, en qué se utiliza en la práctica cuestiones estas que tengan que pasar. Terminamos. ¿Qué sirve?